Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es seguir con el patrón de desarrollo correspondiente a lo que es mesodermo paraxial, pero a nivel de la cabeza y el cuello, donde el comportamiento o ese patrón de desarrollo que mencionábamos en relación al mesodermo paraxial del tronco va a ser totalmente diferente. Vamos a ver que todos los tejidos se van a estar originando de estructuras específicas y que solo las vamos a encontrar a nivel de la cabeza y el cuello. Vamos a ver que las estirpes celulares o poblaciones celulares de donde deriven los distintos tejidos de la cabeza y el cuello van a ser en particular mesodérmicas y de las células de las crestas neurales desde el dominio cefálico craneal que habíamos visto en la APO2. Vamos a ver algunos esquemas y después pasamos a la parte práctica. Lo que estamos viendo acá son embriones en estadio de neurula, ¿sí? Acá vemos un disco embrionario y dos estadios diferentes con 24 horas de diferencia, donde estamos en un estadio primario que sería el de surco neural, acá ya estamos en la neurulación, y acá ya tenemos cerrado prácticamente todo el tubo neural, donde solo quedan dos sectores abiertos que corresponden al neuroporo caudal y al neuroporo cefálico. A nivel del tronco podemos ver la aparición de los somitas correspondientes al mesodermo paraxial, pero a nivel cefálico, a nivel de la cabeza y el cuello, vamos a ver que esos somitómeros que representaban al mesodermo paraxial no se segmentan en somitas como si veíamos a nivel del tronco. Sino lo que vamos a ver son estas estructuras que son los arcos branquiales, arcos viscerales o arcos faringios, separados por estos espacios que se llaman hendiduras faríngeas. Tanto de las hendiduras faríngeas como de los arcos faringios vamos a ver el origen de muchas estructuras en relación a la cabeza y parte del cuello. Podemos identificar también la capa ectodérmica, cómo se está diferenciando en su eje céfalo-caudal, ¿sí? Cómo sigue el plegamiento que va a sufrir el embrión durante estas etapas del desarrollo. Vamos a ver también el corazón, que tiene un origen mesodérmico. El corazón se origina del mesodermo lateral. Y a nivel del tronco lo que vemos es el patrón de desarrollo que describimos la semana pasada, que son los somitas. Ahí vemos bien los somitas a los laterales del tubo neural. Esto que vemos acá es el esbozo del miembro. Y como recordarán, dijimos que se originaba del mesodermo a partir de dos capas mesodérmicas. Del mesodermo paraxial por un lado, todo lo que es tejido muscular, y el componente osteoarticular que se va a estar originando a partir del mesodermo lateral. Este esquema representa un corte transversal a nivel de la cabeza del embrión, a nivel cefálico. Yo puedo reconocer eso porque, por un lado, acá la referencia me indica que estamos haciendo el corte a nivel de la vesícula diencefálica, y por otro lado voy a encontrar la faringe, ¿sí? Yo la faringe solamente la voy a encontrar a nivel cefálico del embrión, no lo voy a encontrar en ningún otro trayecto a lo largo de todo el embrión. Así que acá tenemos el tubo neural representando a la vesícula diencefálica. Vamos a ver también la presencia de dos arterias hacia dorsal y dos arterias hacia ventral, que son las aortas dorsales y aortas ventrales, comunicando a estas dos arterias, y acá no lo tenemos representado en el esquema, vamos a tener los arcos aórticos. Estos arcos aórticos después los vamos a mencionar porque van a quedar incluidos dentro de los arcos faringios. Obviamente vamos a tener un arco aórtico de un lado y un arco aórtico del otro, uniendo, ¿sí?,
a varios segmentos de esas aortas dorsales y aortas ventrales. Generalmente se describen entre 5 y 6 arcos aórticos los mamíferos, los cuales algunos van a evolucionar y otros van a formar diferentes vasos arteriales a nivel de la cabeza y el cuello. Pero eso lo vamos a ver bien con desarrollo del mesodermo cardiogénico. Les mencionaba también la faringe, que es lo que vemos acá de color verde, perteneciente a la capa endodérmica, al intestino primitivo. Y si recordarán también, mencionábamos que la notocorda llegaba hasta la vesícula mesencefálica, y de la vesícula mesencefálica hacia rostral lo que vamos a tener es la placa precordal, ¿sí? Que representa a este nivel al mesodermo axial, pero que va a estar formado principalmente por células mesodérmicas, mesenquimáticas y células endodérmicas también. La función que va a tener la placa precordal va a ser la misma que mencionábamos para la notocorda, porque a este nivel va a estar enviando señales inductoras para que se estén desarrollando y diferenciando las diferentes vesículas que mencionamos en la APO2 con desarrollo del ectodermo. Y obviamente lo que vemos acá y a todo lo largo del embrión son las células de las crestas neurales en proceso de migración, y esas células de las crestas neurales van a formar parte de lo que es la estructura de los arcos branquiales junto con las células mesodérmicas. Acá vemos un poco de lo que veíamos o hablábamos recién en el corte transversal. Vemos la placa precordal en relación ya a las vesículas prosencefálicas y diencefálicas. Fíjense que la notocorda llega hasta el nivel del mesencéfalo. Esto que vemos acá es el intestino primitivo, la porción craneal del intestino primitivo es lo que nosotros llamamos faringe. Este espacio que queda acá se llama estomodeo y va a ser la futura cavidad bucal. Ahora después vamos a ver otro esquema donde vemos bien la ubicación desde otro aspecto, desde otra posición, y la comunicación con ese intestino primitivo va a estar obliterado por esta membrana que se llama membrana bucofaringea, que la vamos a ver bien cuando veamos endodermo. Si volvemos al esquema de un embrión completo, diferenciamos las vesículas encefálicas. A los laterales del tubo neural, en relación al tronco, vamos a ver el mesodermo paraxial, en este caso representado por los somitas. Y a nivel de la cabeza y el cuello, ese mesodermo paraxial se va a estar organizando en los arcos branquiales. Generalmente lo que nosotros vamos a poder diferenciar bien externamente son el primero, el segundo y el tercer arco branquial. Y como muestra la imagen, el primer arco branquial tiene la particularidad de que se va a dividir en dos procesos que van a dar origen a distintas estructuras a nivel de la cara, más que nada, y parte también de lo que hace referencia al cráneo. Así que después vamos a ver bien esto. Ahí tenemos el corazón, el hígado por caudal del corazón, y los brotes de cada uno de los miembros, de un miembro torácico y de un miembro pelviano. Y esto que vemos acá es el mesodermo intermedio, de donde se va a desarrollar prácticamente todos los órganos del sistema urinario y parte del genital también. Este esquema representa cómo se comportan los somitos, ¿sí? A nivel del cuello más que nada, que serían los somitos occipitales, y los somitómeros que van a terminar formando los arcos branquiales. Esto resume más que nada cuáles son los grupos musculares que se están originando a partir de estos sectores del mesodermo. Vamos a tener los músculos extrínsecos del ojo, que son aquellos que se encargan del movimiento voluntario del globo ocular, los cuales van a estar asociados a 3 pares craneales. Al 3, que es el óculo motor, al 4, que es el troclear, y al 6, que es el nervio abducente. Estos se forman a partir de los somitómeros, no se forman a partir de los arcos branquiales, este grupo de músculos que gobierna el movimiento voluntario del ojo. Del primer arco branquial vamos a tener los músculos masticadores, ¿sí? Los que acá los menciona como elevadores de la mandíbula, y van a estar asociados al 5.º par craneal, que es el nervio trigémino. Del segundo arco branquial, acá dice músculos depresores de la mandíbula, en realidad se está formando
solamente la porción caudal de uno de estos músculos, que es el digástrico, ¿sí? Y que va a estar asociado al séptimo par craneal, que es el nervio facial. Del tercer arco branquial vamos a tener el origen de los músculos que se van a localizar a nivel de la faringe, que van a formar la faringe y el paladar blando, y van a estar inervados por el glosofaringeo, por el noveno par craneal. ¿Sí? Va a estar ese arco branquial, ese tercer arco branquial, va a estar asociado al nervio glosofaringeo. Y por último vamos a tener esos arcos viscerales que dijimos que no se podían diferenciar bien externamente, que van del cuarto al sexto, y que vamos a tener el origen de los músculos que actúan sobre la laringe, y que van a estar asociados al décimo par craneal o nervio vago. Con respecto a los somitos occipitales, vamos a tener el origen de estos somitos occipitales a los músculos extrínsecos de la lengua, es decir, aquellos músculos que van a darle la estructura, que van a formar la lengua, que es músculo estriado, por lo tanto es voluntario, y que va a estar inervado o va a estar asociado los derivados de estos somitos con el 12º par craneal o nervio hipogloso. Y después, obviamente, si desde ahí a la caudal, vamos a estar mencionando prácticamente el origen de todos los músculos que van a estar relacionados al cuello y obviamente a todo el tronco. Pero particularmente lo que se está originando de este segmento occipital va a ir asociados al nervio accesorio, que es el 11º par craneal, ¿sí? Y obviamente al cervical 1, cervical 2, cervical 3, pero ya correspondiente a los nervios espinales. Ahí tenemos un esquema que por ahí quiere representar a los arcofaringios. La verdad que no es mucho ese esquema. Acá lo que vemos es una imagen desde ventral, donde podemos diferenciar bien el prosencéfalo, ¿sí? Y lo que estamos es la distribución de los arcos branquiales o arcos viscerales con las hendiduras faringias o branquiales. Esto que vemos acá, esto es el estomodeo, lo que yo les mencioné hoy, ¿sí? Que es la futura boca primitiva. Perdón, la futura cavidad bucal. Esto sería la boca primitiva. Si yo hiciera un corte dorsal y separara como si fuera una tapa esta parte que yo estoy viendo externamente, lo que voy a poder visualizar es cómo es la estructura tanto de los arcos branquiales y la relación que tienen esos arcos branquiales con el endodermo, con la faringe primitiva, la cual va a formar estas dilataciones que se llaman bolsas faringias y de donde también van a originarse varias estructuras que después vamos a ver. Lo que vemos es, más que nada, pero después lo vamos a ver en otro esquema que está mucho mejor explicado, cómo es la estructura del arco faríngeo, la cual va a estar formada por un núcleo central cartilaginoso, que son células de las crestas neurales, y por otro lado vamos a ver que está formado por endodermo también, mesodermo, ¿sí? Mesodermo perteneciente a los somitómeros a nivel de la cabeza y el cuello. Así que ahí ya tenemos el patrón de desarrollo prácticamente armado, porque las estructuras se van a estar originando a partir de los arcos branquiales, a partir de las bolsas faringias y a partir de las hendiduras branquiales. Si alguien le avisa a Agustina Cutini que conecte el audio, porque que esté con el audio desconectado, es decir, que no esté escuchando la clase, ni ella pueda participar de la clase, yo ya la voy a anotar como ausente. Así que si alguien la tiene en un grupo, avísenle que conecte el audio. Y si no, que se comunique por este medio para decir que tiene algún problema. Este es el esquema que les quería mostrar, ¿sí? Es un esquema similar, pero visto desde dorsal, en relación al que habíamos visto. Fíjense dónde está hecho el corte. Es un corte dorsal, como yo les mencioné, a nivel de la región cefálica del embrión. Y acá lo que tenemos en aumento, ¿sí? Es cada uno de los arcos branquiales, o por lo menos los arcos branquiales que tomó el corte a este nivel. Podemos ver bien la estructura y, más que nada también,
cuáles son las otras estructuras asociadas a estos arcos branquiales. Así que estructuralmente un arco branquial va a estar formado por mesodermo, que es esto que yo veo acá, de un color, no sé si es rosado, marrón, naranja, bueno, el que ustedes vean. Este que está acá, ¿sí? Que es prácticamente la población celular en abundancia en cada arco branquial. Después vamos a tener también el núcleo central, cartilaginoso, que eran células de las crestas neurales que provenían de la migración a partir del dominio craneal o cefálico. ¿Sí? Se van a depositar centralmente, así que ahí tenemos las dos principales poblaciones celulares correspondientes al arco branquial. Células mesodérmicas y células de las crestas neurales. A partir de estas poblaciones celulares se van a estar originando la mayoría de las estructuras a nivel de la cabeza y el cuello. Después vamos a tener asociado un nervio o un par craneal, como mencionábamos hoy, ¿sí? El primer arco branquial va a estar asociado al trigémino, el segundo arco branquial va a estar asociado al nervio facial, el tercer arco branquial va a estar asociado al nervio glosofaringio, y así hasta el sexto, como mencionábamos hoy. Y además vamos a tener también, incluido en la estructura del arco branquial, un arco faringio. ¿Se acuerdan? Yo les dije que el arco faringio era un vaso arterial que estaba uniendo las aortas dorsales con las aortas ventrales. Esa sería la estructura de un arco faringio. Internamente vamos a ver que está tapizado cada arco faringio por el endodermo correspondiente a la faringe primitiva. Y externamente vamos a ver que los arcos faringios van a estar tapizados por el ectodermo no neural, que es esto que vemos acá externamente. Acá podemos también ver cómo se distribuyen esas estructuras, pero a nivel de las hendiduras faríngeas. Fíjense que a nivel de las hendiduras faríngeas, de esos espacios que quedaban entre los arcos branquiales, no vamos a tener mesodermo, sino que el endodermo de la faringe primitiva va a contactar directamente con el ectodermo no neural que se encuentra externamente. ¿Quedó claro esto? Sí, quedó claro. Perdón, Johnny. ¿Qué? Así con el micrófono todo apagado. Te digo, Úrsula Mancini y Luisa Reguera, lo mismo que para Agustina Cutini, ¿eh? No, Agustina ya ahí vi que me escribió, me dijo que lo conectó. El tema es así, chicos. Si ustedes, yo veo que les aparece un círculo blanco, quiere decir que no tienen habilitado el audio, pero no el audio para hablar. Tienen deshabilitado el audio para hablar y para escuchar. Por lo tanto, yo a esa gente que no está escuchando la clase, yo lo voy a poner ausente, porque es lo que corresponde. Es lo mismo que cuando en la presencialidad se me quedaban dormidos en la clase. Tenían ausente, porque estaban en un sueño, no estaban en la clase. Entonces, si por lo menos, si no tienen ganas de estar sentados mirando, no le digo a ustedes, ¿no? A los que están participando y a los que veo que quizás se estén escuchando. Otros quizás no. Pero si no tienen ganas de estar sentados enfrente de una computadora, por lo menos pongan los auriculares como oyentes y después sí, se van a dormir o vayan a hacer lo que quieran, porque total yo no me voy a dar cuenta. Pero al ver el circulito ese blanco, significa que ni siquiera están escuchando la clase. Así que empecemos a comportarnos como personas que ya estamos en la universidad. Las avivadas no, o por lo menos las avivadas conmigo no, porque en ese sentido me doy cuenta de muchas cosas. Acá lo que vemos es también un corte dorsal similar al que veíamos recién para ver las estructuras de los arcos faringios, pero nos muestra cómo se distribuye el endodermo de la faringe primitiva. Esto que tenemos acá es el piso de la faringe primitiva, ¿sí? Acá tenemos los arcos branquiales y podemos ver esas dilataciones que observábamos en algunos esquemas que se llamaban bolsas faringias. Y esas bolsas faringias, como vemos acá, tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta cuarta me va a dar origen también a la quinta bolsa faringia, es decir, que nosotros vamos a encontrar en los mamíferos 5 bolsas faringias. Y de este lado nos muestran cuáles son los tejidos u órganos que se van a estar
originando a partir de cada una de esas bolsas faríngeas. A nivel del piso de la faringe, como vamos a ver cuando veamos endodermo, vamos a tener el esbozo lingual, ¿sí? El esbozo lingual representa el origen de lo que luego se va a transformar en la lengua, y también vamos a ver algunas estructuras que van a quedar asociadas a la laringe, ¿sí? Aparte de lo que sería el aparato respiratorio. Pero todo eso lo vamos a ver bien con endodermo. Acá vemos lo que sería el proceso migratorio que sufrían las células de las crestas neurales a nivel de la región cefálica del embrión. Recuerdan que yo les dije que íbamos a tener dos oleadas migratorias y esas células de las crestas neurales, por un lado, se iban a ir a ubicar en relación a los arcos faringios y por otro lado se iban a ir a ubicar a unos engrosamientos transitorios que quedaban en relación al ectodermo que llamábamos placodas. Esas placodas, como vamos a ver en un rato, están relacionadas con los órganos de los sentidos, es decir, con la sensibilidad especial. Eso también lo vamos a ver con la parte práctica, porque hay un ejercicio o dos que menciona lo de las placodas. Esto básicamente resume un poco lo que veíamos con respecto a los nervios que iban a estar asociados a los arcos branquiales. Así que, bueno, esto después si quieren lo repasan. Pero, como dijimos, primer arco branquial asociado al trigémino, el segundo arco branquial asociado al nervio facial, el tercer arco branquial va a estar asociado al glosofaringio, que es ese que vemos ahí, y después vamos a tener el nervio vago, el nervio accesorio y el hipogloso en el resto, asociadas al resto de las estructuras que se estaban originando, o de los últimos arcos branquiales, o de los omitos occipitales, como sucede en el caso de los músculos de la lengua. Acá vemos dos esquemas, una vista dorsal, ¿sí? Y un embrión en una vista lateral, donde podemos ver la ubicación de las placodas. Esas placodas van a ser la olfatoria, que va a tener relación con el sentido del olfato, la placoda del cristalino, que no está asociada a una función sensitiva, sino que va a formar el cristalino, la lente, que vamos a encontrar dentro del globo ocular. Vamos a tener la vesícula, acá en realidad sería placoda óptica, que va a quedar relacionada a la vesícula óptica, ¿sí? Que va a estar asociada a la función de la audición. Y después vamos a tener una placoda epibranquial. No importa, ¿sí? las divisiones que tenga esa placoda epibranquial, pero bueno, después acá la tengo que poner en el ejercicio, después lo vamos a ver, que está asociada al sentido del gusto. Y es exactamente lo que vemos acá, ¿sí? La placoda del cristalino, obviamente, va a quedar asociada a lo que es la vesícula óptica y va a dar origen al cristalino. Es la única placoda que no va a tener una función sensitiva en el animal postnatal. Después vamos a tener la placoda olfatoria, asociada al sentido del olfato, la placoda epibranquial, acá vemos las tres partes de la placoda epibranquial, que va a estar asociada al sentido del gusto, y la placoda óptica, que va a quedar en relación a la vesícula óptica y que va a estar asociada al sentido de la audición. Después vamos a tener este otro núcleo, placoda trigeminal, que va a estar asociada a las funciones sensitivas exteroceptivas a nivel de la cabeza. Bien, y con esto me sirve como para terminar la introducción y mencionar una característica importante cuando nosotros nos toque organizar las estructuras o los tejidos que se estén originando a partir de los arcos branquiales. Esto es así, chicos, para que no cometan el error que cometen siempre. Las células de las crestas neurales en ningún lugar del cuerpo van a dar músculo. Siempre van a dar, en el caso de la cabeza y el cuello, van a dar origen a hueso, cartílago y tejido conjuntivo de la cara y del cráneo. Nunca van a dar músculo. ¿Sí? A nivel de la cabeza y del cuello, las células de las crestas neurales van a dar huesos, ¿sí? Los huesos que van a formar la cabeza, cartílagos también, no nos olvidemos, bueno, igual ustedes todavía no lo vieron, pero estos huesos se van a formar a partir de un molde cartilaginoso. Ese molde cartilaginoso se está originando de las células de las crestas neurales, y obviamente tejido conjuntivo asociado
a la cabeza y al cuello. Y a la cara, obviamente. En relación al mesodermo de los arcos branquiales, el mesodermo nunca va a dar hueso, siempre va a dar músculo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros les preguntemos cuáles son los tejidos que se van a estar originando estos arcos branquiales, no pongan hueso en relación al mesodermo y músculo en relación a las células de las crestas neurales, porque es un error que generalmente se comete muy seguido. Hay autores que consideran que algunos huesos de la base del cráneo se pueden estar originando a partir de células mesodérmicas, pero ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Por lo tanto, nosotros, para unificar el concepto, siempre vamos a tomar como correcto que todo tejido óseo a nivel de la cabeza se va a estar formando a partir de las crestas neurales. Y todo lo que es tejido muscular a nivel de la cabeza se va a estar formando a partir del mesodermo de los arcos branquiales. ¿Queda claro eso? Yo se los digo para que no cometan el error. Si ustedes aprenden esa parte, es fácil después, cuando tengan que elegir algunas estructuras, poder ubicarlas con respecto a la población celular correspondiente. Bien. Vamos entonces con esto. Acá tenemos el ejercicio 1, ¿sí? Una vista dorsolateral y una vista lateral de un embrión que ya habíamos visto hace un ratito. Vamos con esto. Acá en el punto A nos pide marcar, ¿sí? O pintar de algún color los componentes derivados del tubo neural. Si tienen la guía impresa, obviamente va a ser más fácil, y si no, me van diciendo cuáles son esos componentes que podemos ver en cualquiera de las dos imágenes, y yo las voy marcando. Yo marqué los arcos branquiales, bueno, como, ay, no se lo puedo mostrar, pero vendría a ser la parte más clarita. Bueno, pero ahí ya cometimos el primer error, porque estamos pidiendo componentes derivados del tubo neural. Y los arcos branquiales no derivan del tubo neural. ¿Qué deriva del tubo neural? Vendría a ser... Ay, no sé cómo marcarlo ahí directamente. O sea, no sé No, cómo... decime el nombre, me dicen el nombre de las estructuras. No lo tienen que marcar. Ahí yo veo al menos 3 componentes derivados del tubo neural. ¿Cuáles son? Activan el micrófono y lo dicen, y si no lo van escribiendo en el chat. El amnios se origina del tubo neural. Es decir, que el amnios es, en vez de ser un anexo extraembrionario donde queda resguardado el embrión y el feto durante el desarrollo, va a dar origen a alguna estructura nerviosa. Ahí tenemos. Vamos a empezar a armar. Prosencéfalo. Lo que puso Ana. Valentina pone vesícula óptica. ¿Y qué más? Yo le dije que al menos 3 había acá que podíamos marcar. No, porque acá las vesículas en realidad no las estamos pudiendo diferenciar, sino que vamos a ver el extremo cefálico del embrión, que lo representa el prosencéfalo. Si es ectodermo no neural, no deriva del tubo neural, porque es ectodermo no neural. Y además acá prácticamente no lo estoy viendo porque estoy viendo las somitas, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro derivado del tubo neural estamos viendo en esta imagen?
No. Nosotros vimos en la APO 2 desarrollo del ectodermo y incluimos todos los derivados del tubo neural, del ectodermo no neural y células de las crestas neurales. En la APO 3 vimos desarrollo del mesodermo paraxial y vimos las somitas. ¿Por qué hoy las somitas van a pertenecer al tubo neural? Siguen perteneciendo al mesodermo paraxial. Los arcos branquiales, estuve hablando prácticamente 20-25 minutos y dijimos al comienzo de la clase que pertenecen al mesodermo paraxial a nivel de la cabeza. Vuelvo a repetir, yo no veo las vesículas separadas en este esquema, no están esquematizadas las vesículas rombencefálica por un lado, mesencefálica, diencefálica. Yo acá veo el prosencéfalo. Yo les recomiendo que vengan a la clase con el tema estudiado, que vean los videos y que ya se pongan a repasarlo para el parcial. Ustedes van a querer estudiar todo una semana antes y con estos errores que están cometiendo no vamos a tener un buen resultado. Yo se los aviso, nada más. Si a mí me llegan a decir, cuando yo les estoy tomando, que del ectodermo neural, del tubo neural, me deriva las somitas y prácticamente el examen se está terminando ahí. Y capaz que hace 5 minutos que están. Yo no veo las crestas neurales acá. Hasta las 12 tenemos tiempo, así que no hay problema. Esto me da la pauta de que cuando hablo no escuchan. Por eso digo que hay muchos que seguramente sí estén pendientes de la clase y hay otros que no. Porque acabo de decir, y al comienzo de la clase mencioné, que los arcos branquiales son el patrón de desarrollo a nivel de la cabeza correspondiente al mesodermo paraxial. Y acá estamos hablando de derivados del tubo neural. Tubo neural, sistema nervioso central. Ya mencionamos al prosencéfalo, a la vesícula óptica, ¿y qué otra estructura falta? Bueno, al fin alguien que me dice la médula espinal, que es esto que vemos acá, correspondiente a este segmento del tubo neural, donde podemos ubicar a los somitos a cada lado. Esto es tubo neural, acá se ve un poquito menos marcado, pero bueno, ya se va ahí la línea. Ahí tenemos también un poquito menos marcado, pero tendríamos ahí el segmento del tubo neural correspondiente a la médula espinal. Médula espinal, tiene que poner el término completo. Escuchen lo que pregunto, interpreten lo que leen. Derivados del tubo neural. Me mencionaron más estructuras mesodérmicas que nerviosas. ¿Qué derivados del mesodermo tenemos? En estas imágenes. Y hay varios. Sí, nos pide que marquemos el corazón primitivo. Lo vamos a marcar, corazón primitivo, ahí. Yo les dije que era un derivado del mesodermo lateral, así que podemos marcar ya directamente el corazón primitivo. ¿Qué más? ¿Qué derivados del mesodermo vemos acá? Somitas, obviamente. ¿Sí? Ahí y a cada lado del tubo neural. ¿Qué más?
¿Qué otros derivados mesodérmicos veo en la imagen? Bueno, ahora sí, al fin, es decir, todo lo que mencionaron hoy en relación al tubo neural, ahora nadie lo menciona y es cuando lo tienen que mencionar. Arcos branquiales. ¿Qué más? No, las hendiduras faríngeas no tienen mesodermo, por lo tanto no son de origen mesodérmico. ¿Esto qué es? ¿Y el esbozo del miembro no deriva del endodermo? Del mesodermo, perdón. Punto B, numerar los arcos viscerales. ¿Cuáles son los arcos viscerales que yo veo en esta imagen? ¿Cuáles son los arcos viscerales que yo veo en esta imagen? Bueno, cuando alguno lo haya encontrado o si alguien lo tiene marcado, me lo dice. ¿Cuáles son las poblaciones celulares que encontramos en cada uno de los arcos faríngeos? Y obviamente de dónde proceden, ¿no? No. Las bolsas faríngeas son del endodermo. Escuchen lo que yo pregunto y lo que dice el texto. Poblaciones celulares que se encuentran en un arco branquial. ¿Cuáles son las células que forman el arco branquial? No que deriva del arco branquial, como pusieron ahí los huesos del oído, helioides.
¿Qué poblaciones celulares son las que forman el arco branquial para que después den origen a todas esas cosas que están poniendo ahí? Ahí, como dicen Aiken, células mesodérmicas que provienen de los somitómeros. Bueno, ahí ya tenemos uno. ¿Qué más? Eso mismo, Karen, lo que dice el texto, lo que yo dije en el momento de la introducción a la clase, son células mesodérmicas de los somitómeros y por otro lado tenemos células de las crestas neurales provenientes del dominio cefálico o craneal del embrión. Por eso el texto les pide, la pregunta, la consigna dice, explique las poblaciones celulares que se encuentran en un arco branquial y cuál es la procedencia de cada una de estas poblaciones celulares. Acá en ningún lado les pide qué se está originando a partir de los arcos branquiales. El hioides es un hueso, no es una población celular. Los huesos del oído, como el nombre los dice, es un hueso, o son unos huesos, no es una población celular. Aprendan a interpretar el texto y a escuchar lo que el docente pregunta. Acá les pide las diferencias del patrón de desarrollo del mesodermo cefálico, obviamente correspondiente a lo que veníamos viendo en relación al tronco. A ver, vamos de vuelta al principio de la clase. Nosotros estamos viendo patrón de desarrollo a nivel de la cabeza. Seguimos con mesodermo paraxial, es decir, nosotros la semana pasada dejamos el mesodermo paraxial del tronco, donde veíamos los somitas y todas las estructuras que se originaban a partir de los somitas. La semana pasada dijimos que cada somita estaba formada por distintas poblaciones celulares y que esas poblaciones celulares iban a dar origen a los tejidos que ya mencionábamos la semana pasada. ¿Cuáles eran las poblaciones celulares de los somitas? Teníamos en el sector de los miotomas íbamos a tener los mioblastos, en el sector del dermatoma íbamos a tener a los dermoblastos o dermatoblastos que después van a migrar y van a formar la dermis, pero bueno, nosotros lo llamamos dermatoma o dermatomiotoma, dependiendo el estadio, y después vamos a tener células del esclerotoma. Esas son poblaciones celulares. Nosotros cuando hablábamos de los somitas no decíamos cuáles son las poblaciones celulares del somita, y no estábamos diciendo vértebra, costilla, músculo, dermis. No, esos son derivados de las poblaciones celulares. Esto es lo mismo. Esto sigue siendo mesodermo paraxial, pero a nivel de la cabeza. ¿Por qué se da separado? Porque es totalmente diferente a lo que vemos a nivel del tronco. Lo que en el tronco nosotros llamamos somitas, acá lo vamos a llamar arcos branquiales. Y obviamente existen muchas diferencias, porque mientras que los somitas estaban formadas por células mesodérmicas del mesodermo paraxial y precisamente de esos somitas, acá vamos a tener poblaciones celulares del mesodermo y que derivan de los somitómeros a nivel de la cabeza y el cuello, porque acá no se segmenta el mesodermo paraxial, sino que el mesodermo paraxial se va a organizar en estos arcos branquiales. Ahí ya tenemos una población celular. La otra población celular es la que viene migrando del dominio craneal o cefálico de los arcos branquiales, de las crestas neurales. Esas células de las crestas neurales que están migrando van a quedar ubicadas en el interior, en el centro de cada arco branquial, rodeadas por células mesodérmicas, formando un núcleo cartilaginoso a partir del cual después se van a originar tejido óseo cartilaginoso a nivel de la cabeza. Entonces, lo que ustedes mencionaron, hioides, huesos del oído, son derivados de los arcos branquiales, pero no son las poblaciones celulares. Las poblaciones celulares son básicamente dos. Las más importantes son mesodermo, células mesodérmicas derivadas de los somitómeros, y células de las crestas neurales del dominio cefálico. Y con eso respondo a tu respuesta, Celeste, porque en ningún lado de la consigna está pidiendo derivados todavía. Los derivados los vamos a ver después en un cuadro donde nos pide precisamente cuáles son las estructuras que derivan del arco branquial. Así que no
no está bien la respuesta porque no está pidiendo eso la consigna. Y lo que acabo de explicar fue precisamente la diferencia del patrón de desarrollo a nivel del mesodermo cefálico. Y ahora nos queda hacer este corte transversal, que ustedes ya lo tienen en la guía, por lo tanto no lo vamos a hacer, sino que vamos a volver al corte transversal que veíamos hoy. Que es este que vemos acá. Esto es el corte transversal que ustedes les piden el punto de la parte práctica. Donde tienen que hacer el tubo neural, tienen que representar la célula de las crestas neurales migrando, las aortas dorsales y ventrales, la faringe primitiva, esta condensación de células que es la placa precordal. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en ese punto, ¿sí? Representar o reproducir precisamente este corte transversal. En el punto 2, realice un esquema de una sección transversal de la parte cefálica del embrión. Es precisamente, prácticamente copiar el mismo esquema que tienen en la parte teórica. Bien, yo les mencioné hace un rato que el primer arco branquial se modificaba de una manera particular. ¿Qué es lo que sucede con el primer arco branquial? ¿Qué es la mandíbula? Así, nada, suelto de la nada. No pasa la mandíbula. ¿Qué es lo que sucede con el primer arco branquial? Antes de formar huesos y músculos, ¿qué es lo que sucede con el primer arco branquial? ¿Cómo evoluciona? Como bien dice de forma clara el texto. Acá el texto dice: redacto un párrafo describiendo de forma somera los cambios y evolución del primer arco visceral, branquial o faríngeo. Estos son todos sinónimos. Ahí está, como dice Martín, se divide. Bien, ¿en qué se divide? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Querés que te lea lo que yo puse? ¿Sí? Yo puse el arco visceral se divide en dos procesos, el proceso caudal que se denomina maxilar y entra en la formación de la cavidad nasal y parte dorsal de la cavidad bucal, y el proceso caudal que se denomina arco mandibular e interviene en la formación de las estructuras ventrales de la cavidad bucal y también forma el hueso de la mandíbula y dos de los huesos del oído medio. Bien, ahí vamos a corregir algo porque dijiste 2 veces caudal. El craneal es el que se llama maxilar y el caudal es el que se llama maxilar, ¿sí? Algo de eso dijiste, si no volver a leer porque o entendí mal yo. Sí, creo que me equivoqué de tipo de caudal, en el proceso maxilar iba craneal, digamos, ¿o no? Exacto, va craneal. Claro, sí, me ¿Sí? equivoqué. Entonces ahí ya tenemos parte de lo que es la respuesta. El primer arco visceral se va a dividir en 2 procesos. Ni secciones divergentes ni nada, 2 procesos. Un proceso rostral, que va a ser el proceso maxilar, y un proceso caudal, que es el proceso mandibular. A partir del proceso maxilar vamos a tener la formación principalmente de ¿qué huesos? Que recién lo mencionaste. Perdón, ¿en qué parte? Del proceso maxilar, de lo que sería el proceso rostral del primer arco. Profe, yo puse incisivo, maxilar, cigomático y parte del temporal. Exactamente. Incisivo, cigomático, ¿sí? Es decir, me va a dar prácticamente la estructura, todo lo que sería la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal.
cavidad oral. Y parte del hueso temporal, ¿sí? Eso está bien. Y en el caso del proceso mandibular, ¿a qué me va a dar origen? ¿A qué hueso me va a dar origen? Yo puse estructuras ventrales de la cavidad bucal y también forma el hueso de la mandíbula y dos pequeños huesos del oído medio. Bien, así que ahí tenemos principalmente a la mandíbula y después a 2 de los 3 huesos del oído medio, ¿sí? Esas serían las estructuras óseas derivadas del primer arco branquial de estos dos procesos. ¿Cuáles son los músculos que se van a estar originando de estos arcos branquiales? Es un grupo muscular, no el nombre de cada músculo. El grupo muscular, ¿cómo se llama? Perdón, profe, ¿puede repetir? Sí, nosotros recién mencionamos a las estructuras óseas que se van a estar originando del primer arco branquial. ¿Sí? Ahora nos falta mencionar estructuras musculares. Hay un grupo muscular que se origina de este primer arco branquial. Puede ser que sean los músculos elevados de la mandíbula, del Sí, oído. los músculos masticadores. Generalmente los vamos a llamar músculos masticadores. Esos dos huesecillos del oído van a ir acompañados por unos pequeños músculos que van a actuar precisamente sobre esos huesos a nivel del oído medio. No importa el nombre de esos músculos, porque no tienen importancia en este momento. Así que principalmente van a ser los músculos masticadores que van a elevar o deprimir la mandíbula, dependiendo del músculo que sea, y los músculos que van a formar el paladar blando. ¿Queda claro eso? Entonces, ya dividimos al primer arco branquial en dos procesos. Dijimos qué estructura ósea se originaba, dijimos qué estructura muscular se originaba, y ahora nos falta asociar a ese primer arco branquial con un nervio craneal. ¿Qué nervio estaba asociado del primer arco branquial? Yo puse el nervio trigémino. Exacto, el nervio trigémino o quinto par craneal. Bien, eso sería el punto 3. Lean bien la consigna. Ahora sí les pide principales derivados de cada estirpe celular. Ahora vienen los derivados, porque ya sabemos cuáles son las estirpes celulares o poblaciones celulares que tienen un arco branquial. Entonces, al saber primero las poblaciones celulares, ahora estamos en condiciones de empezar a organizar cada una de las estructuras que se estén originando a partir de estos arcos branquiales. Entonces, acá nos menciona desde el primero al sexto arco branquial y tenemos que poner qué estructuras se originan a partir de las células de las crestas neurales, qué estructuras se originan a partir de las células mesodérmicas y qué nervio craneal va a estar asociado. Este primer arco branquial es el que ya desarrollamos más arriba, así que pasemos al segundo arco branquial. Yo puse en el 2, la parte de la cresta neural, huesos. Sí. Puse estribo, oído medio, apófisis estiloides del Para que te temporal. freno ahí. ¿Se acuerdan que había dos huesecillos del oído, que es el yunque y el martillo, se están originando del primer arco branquial? Ahí tenemos del segundo el tercer hueso del oído medio, que es el estribo. Sí, seguí, perdón que te interrumpí. No, está bien. Apófisis tiroides del hueso temporal y parte de hueso ilioides. En la parte de hueso ilioides. Sí. En la parte de mesodermo puse los músculos depresores de la mandíbula, faciales y algunos músculos cervicales. Y como nervio craneal es el facial. Exactamente. Ahí vamos a tener como principal grupo muscular derivado del segundo arco branquial, los músculos faciales o de la mímica, que van a estar asociados al movimiento del pabellón auricular, al movimiento de los párpados, al movimiento de los labios, al movimiento de la nariz, ¿sí? Todo eso deriva del segundo arco branquial.
van a estar asociados al nervio 7, al séptimo par craneal, que es el facial. Y con respecto a las estructuras óseas, son las que mencionó recién la compañera, que estaba bien. Del tercer arco branquial, ¿qué vamos a tener originándose de cada una de las poblaciones celulares? Vamos a tener al hueso hioides y Bien. como mesodermo al músculo dilatador de la faringe, el estilofaringio, y Exacto. como nervio al glusofaringio. Bien. El hueso hioides es un hueso que está asociado, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero para que tengan una idea. Es un hueso que vamos a encontrar asociado a los músculos faringios, a los músculos laringios y también va a estar en relación a la lengua, a la base, a la raíz de la lengua, ¿sí? Vamos a tener parte de este hueso hioides originándose del segundo arco branquial, parte del hueso hioides originándose del tercer arco branquial. En el caso, como acá ya estamos hablando prácticamente de los últimos o de los arcos viscerales más caudales, empezamos a ver los grupos musculares que van a estar en relación, obviamente, a la faringe. Es decir, fuimos de craneal o de rostral hacia caudal, dando origen a diferentes estructuras. Acá ya estamos ubicados prácticamente en la faringe. De este tercer arco branquial vamos a tener el origen del músculo estilofaringio, que es un músculo dilatador, ¿sí?, de este órgano. La faringe va a participar tanto, o va a estar asociado a lo que es el aparato respiratorio como el digestivo. Estos músculos dilatadores y constrictores, que ahora vamos a ver, son los que están involucrados en el proceso de deglución. En el caso del tercer arco dijimos que iba a dar origen al músculo dilatador de la faringe, al estilofaringio, y que va a estar asociado al nervio glosofaringio. Y ahora vamos al cuarto, quinto y sexto, que prácticamente nosotros no podíamos demarcarlos externamente, ¿sí? Y que van a dar origen a qué estructuras óseas o cartilaginosas. Al cartílago de la laringe en la cresta neural, en el mesodermo. Sí, ahí son cartílagos, ¿sí? La laringe es un órgano que está formado, la estructura sí, son varios cartílagos que se articulan entre sí para formar el órgano, así que son cartílagos, ¿sí? ¿Qué más? Músculos o sea, en la parte del mesodermo, músculos contradictores de la faringe e intrínsecos de la laringe. Constrictores. Así como teníamos un músculo dilatador, ahora vamos a tener básicamente un grupo de músculos que van a producir la constricción de la faringe. Y en el nervio craneal, los nervios laringios del vago. Exactamente, es decir, acá vamos a tener principalmente al nervio vago, que va a dar origen a los nervios y que van a inervar tanto a la laringe como también la parte de los músculos de la faringe. Pero bueno, acá de una forma resumida, a ustedes les sirve eso, ¿sí? Cartílago de la laringe, músculos constrictores de la faringe y obviamente los músculos que actúan sobre la laringe también, y el nervio vago con sus dos ramas principales en este caso, que son los nervios laringios. ¿Queda claro? Definición de bolsa faríngea. ¿A qué llamamos bolsa faríngea? Profe, yo tengo que es la primera parte del intestino embrionario que deriva del endodermo, que se ubica debajo del mesencéfalo y el rombencéfalo. Bueno, pero eso es faringe. Yo estoy preguntando acá la definición de bolsa faríngea. Yo puse que son dilataciones de la pared lateral de la faringe y externamente se corresponde a lo que es la hendidura faringe. Exactamente. Entre cada arco branquial. Exacto. Las bolsas faríngeas son dilataciones de las paredes laterales de la faringe, ¿sí? Y que van a estar en relación a las hendiduras faríngeas, como dijo la compañera recién. Y ahora vamos a los derivados de esas bolsas faríngeas. ¿Cuántas bolsas faríngeas dijimos que había? En el caso de los mamíferos. En el caso de los mamíferos hay 4. En realidad vamos a tener, sí,
Pasa que tomamos a la quinta bolsa faríngea como un divertículo de la cuarta. Así Claro, que son yo 5. en la quinta puse que sucede solo en las aves. ¿Estás segura? Porque las aves en realidad va a dar origen, ahora vamos a ver, va a dar origen a una estructura, pero los mamíferos va a dar origen a otra. Por lo tanto, los mamíferos también están. No, sí, decía en las aves y en los mamíferos, que daban Exacto. distintas formas. Exacto, es decir, existen en las dos especies, tanto en aves como en mamíferos. El tema es que vamos a tener distintas estructuras que estén derivando de cada una de estas bolsas faríngeas, de esta quinta bolsa faríngea. Vamos a la primera bolsa. ¿Qué se origina de la primera bolsa faríngea? ¿Cuáles son las estructuras o órganos que se están originando de esa primera bolsa faríngea? De la parte dorsal es donde se forma el epitelio que recubre el oído medio, ¿no? Y la trompa auditiva. Y la parte ventral, creo que se oblitera por el crecimiento de la prominencia lingual. Bien, entonces ahí vamos a tener el epitelio que recubre al oído medio y a la trompa auditiva, y también vamos a tener el crecimiento de la prominencia lingual. Valentina, la prominencia lingual es como si yo te dijera que es el lugar o el sector de lo que sería el piso de la faringe, a partir del cual va a empezar a desarrollarse la lengua. Eso sería prominencia lingual. Y se llama prominencia porque hace como una sobrelevación en lo que sería el piso de la faringe primitiva. Por eso lo mencionamos como prominencia. Bien, eso sería la primera bolsa faríngea. La segunda bolsa faríngea me va a dar origen a qué. Se transforma en un órgano linfático. No te escuché, Mateo, disculpa. Se transforma en un órgano linfático. Se transforma en un órgano linfático. ¿Y cómo se llama ese órgano linfático? Tonsila palatina. Tonsila palatina o amígdala palatina, ¿sí? Es una estructura linfática que se está originando en la segunda bolsa faríngea y que va a quedar en relación a la parte oral de la faringe, es decir, a la orofaringe. Eso sería la principal estructura derivada de la segunda bolsa. En la tercera, ¿qué tenemos? La tercera yo puse de la bolsa se desarrollan las glándulas paratiroides, craneales y el timo. Paratiroides caudales, no craneales. Caudales, perdón, ya lo leí mal porque no me entiendo la letra y estoy medio oscura, entonces como que no leo muy bien, perdón. No hay problema. Las paratiroides craneales se van a estar originando, pero de la siguiente bolsa que la cuarta. El timo, que se origina de la tercera bolsa faríngea, es también un órgano linfático primario que aparece en animales jóvenes y que después involuciona, ¿sí? Se atrofia. El timo es lo que ustedes conocen en la carnicería como molleja. Eso es el timo. La verdadera molleja, ¿no? Después les venden otras cosas como molleja, pero bueno, el timo sería la verdadera molleja. Así que eso sería el timo. De la cuarta, ya una estructura se las dije yo, que son las paratiroides craneales, y además vamos a tener, como les mencioné, el origen de la quinta bolsa, que es un divertículo de la cuarta, y que dijimos que en las aves iba a dar origen a una estructura y en los mamíferos a otra. ¿Cuáles son esas estructuras? Exacto, la glándula del cuerpo último branquial, en el caso de las aves, y en el caso de los mamíferos, célula C de qué? ¿A qué órgano pertenecen esas células C? De la tiroides, exactamente. Pongan completo, chicos, todo, porque si no, si se olvidan una parte de la respuesta,
Acá, bueno, estamos resolviendo la parte práctica, no pasa nada. Pero si se olvidan la parte de una respuesta en la autoevaluación, en un examen, es ahí donde cometen el error. Pongan completo. Cuando hablamos de divertículo, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos esa cuarta bolsa faríngea bien desarrollada y de esa cuarta bolsa faríngea sale una parte más, una dilatación más que llamamos divertículo porque es de menor tamaño, menor desarrollo. A eso llamamos divertículo. ¿Quedó claro? Sería como una expansión de esa cuarta bolsa faríngea, pero con menor desarrollo. A eso llamaríamos divertículo, que en este caso es la quinta bolsa faríngea. Bien. El punto 6 nos pide tejidos derivados de las células de la cresta neural cefálica. Y lo que nos pide es explicar en un párrafo la primera oleada migratoria, ¿sí?, de ese dominio. ¿Qué es lo que ocurre en la primera oleada migratoria? Puede ser que las células de la cresta neural cefálica no aparecen en las partes más rostrales de la cabeza embrionaria y se las comienza a identificar a partir de la parte caudal del diencéfalo. Sí, bueno, ahí ya tenemos una particularidad. ¿Qué más? Acá hay, pero lo más importante que sucede con esta primera oleada migratoria, ¿qué es? ¿Dónde van a ir estas primeras células de las crestas neurales? Ingresan, dice, las células ubicadas al dorsal al romboencéfalo e ingresan en los arcos branquiales. Exacto, eso sería el acontecimiento más importante de esta primera oleada migratoria. Van a ser las células de las crestas neurales que van a colonizar, van a poblar, ¿sí?, los arcos branquiales y van a formar ese núcleo cartilaginoso central a partir del cual se van a estar originando ¿qué estructuras? A nivel de la cabeza. ¿Qué tipo de tejido dijimos que iba a dar origen la célula de las crestas neurales? ¿Los tejidos de la cara y del cráneo? Sí, pero ¿qué tipo de tejido? No. Si estamos hablando, Celeste, del dominio de las crestas neurales, de las dos oleadas migratorias, y en este caso de la primera oleada migratoria, estamos diciendo que van a los arcos branquiales, no tiene nada que ver con las placodas, esta primera oleada migratoria. Con respecto a lo que me decís, Valentina, lo aclaré hoy. Dije que les quede claro para que no cometan el error. La célula de las crestas neurales en ningún lugar de la cabeza va a dar músculo. ¿Y qué me ponen en la respuesta? Tejido. Lo que decíamos hoy de huesos, cartílagos. Lo que pone ahí Agustina Cutini, exactamente, Mariana. Cartílago y hueso, ¿sí? Es lo que me va a dar a nivel de la región cefálica del embrión. Vamos a tener otras estirpes celulares, otras poblaciones celulares que van a estar originándose de estas células de las crestas neurales, sí, por supuesto. Vamos a tener melanocitos, vamos a tener neuronas sensitivas, es decir, lo que son estructuras comunes para todo el cuerpo del animal se van a estar originando también de este dominio cefálico y más precisamente de lo que está en relación al arco branquial, ¿sí? Pero en ningún lugar me va a dar músculo. Lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Primero, oleada migratoria, de lo que sería el dominio cefálico. Va a ir a los arcos branquiales. Y las estructuras que se estén originando a partir de estas crestas neurales van a ser hueso y cartílago, tejido conjuntivo de la cara, obviamente melanocitos y también neuronas sensitivas. Porque si no podemos tener neuronas sensitivas solamente de la cabeza hacia caudal
o melanocitos de la cabeza hacia caudal. Si no todas las especies, si no tuvieran el origen de melanocitos a partir de estas células de las crestas neurales, serían del cuello para arriba todos albinos. ¿Se entiende? Pero en ningún momento me va a dar músculo. Bien, eso era con respecto a la primera oleada migratoria. La segunda oleada migratoria, ahora sí, ¿qué es lo que ocurre con esa segunda oleada migratoria de la célula de las crestas neurales? Y yo ahí ya le estoy dando una pista, ¿no? Porque vamos al punto 7. Exactamente, van hacia las placodas. Que esas placodas, acá nos pide definir lo que es una placoda. Dijimos que son engrosamientos transitorios del ectodermo de la cabeza. Y que van a tener funciones principalmente con estímulos sensitivos. Y acá en el esquema vemos la distribución o la ubicación de esas placodas. ¿Cuáles son esas placodas que mencionábamos hoy? Yo les voy a ir marcando y ustedes me van diciendo el nombre y con qué función van a estar asociadas. Vamos primero con esta que vemos acá. La cristalina. Exactamente. Placoda cristalina o del cristalino. Dice que forma el cristalino y no tiene una función sensitiva. Exactamente. Si nosotros habláramos en relación a lo que es la vesícula óptica, ¿no? La función sensitiva que vamos a tener ahí, que es sensibilidad especial, va a ser el sentido de la vista. ¿Sí? Pero en el caso del cristalino es una estructura que vamos a encontrar dentro del globo ocular, que es lo que nosotros llamamos lente. No tiene una función sensitiva, sino que va a intervenir, obviamente, en el pasaje de la luz, no interviene en la formación de la imagen, como si sucede, por ejemplo, con la parte nerviosa que vamos a encontrar en el ojo, que es la retina. ¿Esto que vemos acá qué es? La olfatorio. 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 Sería del olfato. Exacto. Ahí sí estamos relacionando esta placoda con un tipo de sensibilidad que es el sentido del olfato. ¿Esto qué es? La óptica. La placoda óptica, exactamente. ¿Y con qué sentido va a estar asociada? El auditivo. Exacto, el auditivo. Y después teníamos este conjunto, ¿sí?, de 3 núcleos que representa a qué placoda. El epibranquial. Exacto. ¿Y con qué sentido va a estar asociada esta placoda? Del gusto. Con el sentido del gusto. Exacto, muy bien. Bueno, después nos quedaba esta acá que dijimos que era la trigeminal, que en realidad está relacionada con funciones sensitivas a partir del nervio trigémino en relación a lo que es la sensibilidad de la cabeza. Y ya está, se terminó. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Quizás Mateo tenga que salir y volver a entrar, porque hoy cuando hablaste no se escuchaba bien, así que seguramente tengas problemas vos de conectividad o problemas en el audio. Carlito, ¿vos querés agregar algo? ¿O Regina? Hola. No, y en la guía no, si tiene alguna duda de viscerocráneo, pero no están las preguntas, pero por si les quedó. Sí, yo no lo mencioné, pero volvemos a lo que es el esquema este que tenemos acá.
Claro. Eso que decía Caro, que yo me olvidé de mencionarle, que tiene razón, son los conceptos de neurocráneo y viscerocráneo. Nosotros vamos a llamar neurocráneo, ¿sí?, a todos los huesos que van a estar formando la cavidad craneana, donde va a quedar ubicado el encéfalo, es decir, cerebro, cerebelo, mesencéfalo, puente y médula oblongada, ¿sí?, lo que conocíamos como tronco del encéfalo. ¿Bien? Eso sería el neurocráneo, lo que forma la cavidad craneana, donde vamos a ver ubicado a los órganos que forman el encéfalo. El resto de los huesos, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos como viscerocráneo o esplacnocráneo, y que van a estar formando la cavidad nasal y la cavidad oral, cavidad bucal. Sí, ahora lo repito, Agustín. ¿Quedan claros esos conceptos de viscerocráneo y neurocráneo? Neurocráneo, como el término les está indicando, huesos que forman la cavidad craneana, donde obviamente vamos a tener ubicados a la mayoría de los órganos del sistema nervioso central. Neurocráneo, ¿sí?, el encéfalo en este caso. Y viscerocráneo o esplacnocráneo, los huesos que van a estar formando la cavidad nasal, ¿sí?, y la cavidad bucal. ¿Bien? Con respecto a lo que pregunta Agustina sobre la placoda epibranquial, la placoda epibranquial va a estar asociada al sentido del gusto. Se van a desarrollar células especializadas, ¿sí?, encargadas de transmitir o proyectar la sensibilidad asociada al sentido del gusto. ¿Alguna otra pregunta? Carito, ¿algo más que me haya quedado? ¿Que quieras agregar vos, no sé? Más allá de decirle que estudien. Bueno, ya la clase la culminamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto al tema de hoy. Yo lo que les recomiendo es lo mismo que les dije hace un rato. Empiecen a repasar, empiecen a estudiar desde ahora. Porque cuando se está aproximando la fecha del examen, no van a lograr integrar todos estos contenidos en una semana. Yo lo que les recomiendo es que empiecen a estudiar desde ahora, sáquense de encima el primer parcial, ¿sí?, así después pueden empezar a rendir los parciales de las otras materias un poco más tranquilos. No, por sí o no. La información está en la Moodle, cómo tienen que hacer para inscribirse, chicos. Lean la plataforma Moodle. Tiene una etiqueta enorme así que dice, con un ejemplo y todo, de cómo se tienen que inscribir. Tienen que mandarme un mensaje a mí por plataforma Moodle, ¿sí?, que a mí me va a llegar o a la plataforma o a mi mail, y en base a todos los mensajes que voy recibiendo voy armando el listado de los alumnos que se están inscribiendo. Toda la información está en la plataforma. Están las fechas también de parcial. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla. Por si tienen alguna duda con respecto a las fechas de parciales. Ahí está. Esas serían las fechas de parciales. ¿Sí? ¿Ustedes están viendo mi cursor, la flecha del mouse? No, no se ve.
La verdad que todavía no logro saber cómo hacer para que se vea el cursor cuando se comparte pantalla. Una cosa es subir la presentación como en la clase y otra cosa compartir pantalla, pero horas me pasé tratando de buscar y no hay manera. Pero bueno, lo que yo les quería mostrar por un lado son las fechas del parcial. Fíjense en lo que sería el ángulo superior derecho, donde aparece lamentablemente mi cara y mi nombre, ¿sí? Que hay como un globito, que eso significa que pertenece a la mensajería, y hay como un cuadradito rojo porque tengo un mensaje, el cual voy a contestar cuando termine de dar la clase, porque no puedo contestar mensajes si estoy dando la clase. ¿Sí? Ustedes me van a buscar por mi nombre, bien, en la plataforma, por mi nombre y apellido, y les va a aparecer ese globito que dice mensajes. Bueno, ahí es donde ustedes se tienen que dirigir. Sí, obviamente, el que me escribió mensajes antes va a tener en lo que sería la mensajería, ya va a tener mi contacto. Y si no, me van a buscar y van a apretar en ese globito donde dice mensajes y ahí me van a escribir, para la inscripción. ¿Queda claro? Bien. Para inscribirse tienen que poner nombre y apellido completo, comisión y subcomisión, es decir, ustedes son de la B1, por lo tanto lo tienen que poner. Y obviamente el motivo. Y esto porque ya pasamos, ¿no? Un año de experiencia con la virtualidad, ya sabemos cómo se van a manejar y qué cosas van a ir apareciendo. A mí me manden un mensaje diciéndome, voy a poner cualquier nombre, pero vamos a mencionar a Regina para que nadie se sienta afectado. Regina Rabone. O no les voy a responder, ¿sí? Y obviamente no van a aparecer en las listas de inscriptos para el parcial. O mi respuesta va a ser, ¿cuál es el motivo por el que me estás inscribiendo? Si a mí me ponen Regina Rabone, B1, y no me ponen el motivo por el que me escriben, no es nada. Es decir, es un nombre, un apellido y la subcomisión. Entonces, traten de mandar la información completa. Soy fulanito de tal, comisión B1, le mando el mensaje para inscribirme en la primera instancia de parcial. Listo, es suficiente. Escriban un poquito más, pero traten de que por ahí que no falte la información necesaria para inscribirlo, si no empieza a pasar el tiempo, por ahí si yo les respondo que no tengo ni idea para qué me están escribiendo, y ustedes lo ven el mismo día del parcial pensando que están inscritos y no es así. Entonces, atentos a eso, pongan la información completa. Ahí preguntan por el chat si se pueden inscribir antes, el día anterior. 48 horas antes, es decir, ustedes van a tener hasta el lunes, previo al 1 de junio, hasta las 12 del mediodía, si no me equivoco, hasta las 2 de la tarde, la verdad que no recuerdo bien. Pero sí, si ustedes se quieren inscribir el jueves o el viernes de la semana anterior, y están seguros, me escriben. Y sí, Pía, por cada instancia se tienen que volver a inscribir. Sí, sí, sí. Que pregunto si había que hacer lo mismo. Sí, por cada instancia ustedes se tienen que inscribir porque nosotros vamos a armar una reunión de BBB exclusiva para cada estudiante. Ustedes van a ver un listado de un montón de reuniones de BBB y se van a tener que buscar en su nombre y van a estar ustedes solos, cada uno con un docente o dos en cada reunión. Y sí, para ese día van a tener cámara y micrófono. Exactamente. Cámara de probarlo con anterioridad. Sí, por eso yo les recomiendo, como le dije a los chicos del martes, empiecen a conectarse desde ahora con micrófono y cámara, ¿sí? No les voy a pedir que activen todas las cámaras porque se satura mucho la plataforma y se empieza a cortar el audio, se enlentece, se traba, pero sí a probar el micrófono. Y sí o sí tienen que estar con cámara y con micrófono. El que tenga computadora de escritorio, bueno, todos tenemos un celular, por más que no sea nuevo, de última generación, por el cual nos sacamos fotos y mandamos un audio. Por lo tanto, quiere decir que tienen cámara y tienen micrófono. Así que se pueden conectar con la computadora de escritorio, con una computadora que no tenga audio o no tenga cámara,
como para ver la imagen bien ampliada en la pantalla, y por otro lado se conectan a la misma reunión desde el teléfono y de esa manera pueden tener cámara y micrófono. Pero sí o sí es obligatorio que se conecten el día del parcial con audio y con cámara. Che, Reggie, decile a Caro Garabaglia que tiene ausente porque está con el circulito blanco. Carolina, tenés ausente por estar con el circulito blanco. Ya lo vamos a poner en el Excel. No, el problema es así, chicos, porque nosotros venimos con 1 año de experiencia en esto. Ustedes para entrar desde el teléfono no tienen que entrar desde la aplicación de Moodle. Tienen que entrar desde la página de la facultad a Moodle. Es decir, van al buscador, ponen la página de la facultad, en la página de la facultad aparecen un montón de cosas y el icono de Moodle. Entran desde ahí, porque si ustedes se bajan la aplicación de Moodle al teléfono y pretenden entrar a la reunión de BB por la aplicación, están perdidos. Entonces, no entren desde la aplicación de Moodle que se descargaron en el teléfono. Entran directamente por la página de la facultad. Página de la facultad, Moodle, y ahí se buscan ustedes en la reunión de BB correspondiente. Después, obviamente, puede llegar a haber problemas de conectividad o del servidor, como pasó al principio, pero ya ahí nos afecta a todos, tanto a docentes como a estudiantes. Entonces, bueno, buscaremos la manera de solucionar el problema rápido. Pero si ustedes entran o pretenden entrar a hacer algunas cuestiones por la aplicación de Moodle desde el teléfono, están perdidos. Cuando entran desde el teléfono lo tienen que hacer directamente desde la página de la facultad. Tenés ausente, Garabaglia, porque estaba con el circulito blanco hasta recién. Sí. Por eso les decía, se pueden conectar desde la computadora para tener una imagen más amplia de lo que estamos mostrando y conectados al mismo tiempo desde el teléfono, obviamente a la reunión de BB, para tener el audio y la cámara desde el teléfono. ¿Qué me dijiste, Johnny? Se me... Que tenés ausente porque estabas con el circulito blanco. Me voló todo, podía conectarse, tildó, te escuchaba, pero ahí volví. Está bien. Vamos ahora a ver esta otra parte que también vamos a ver ahora cuando se comparta. Ahí, abajo de lo que era el cronograma y fechas de parciales, ¿sí? Fíjense que tienen donde dice las evaluaciones parciales serán orales, por la plataforma Moodle, bla, 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 bla. Fíjense en rojo, que sería lo más importante del aviso, ¿no? Es ahí donde tienen, donde dice que deben escribirse previamente por mensaje al docente, donde tienen que, obviamente, cumplir los requisitos de cada asistencia, por lo tanto, el que tenga que recuperar, recuperará, después veremos eso, ¿sí? Y tener cámara y micrófono. ¿Bien? Así que esa parte también, por debajo del cronograma de parciales, lo tienen que tener en cuenta. Celeste, cada uno elige a qué instancia presentarse. Pero yo hay algo que no sé si se los dije a ustedes o a los del martes, y que Reggie también estaba, o la otra chica, la otra ayudante, y también les dijo lo mismo. Yo les dije hoy al principio y repetí ahora casi al final que les recomiendo que empiecen a leer y a estudiar desde ahora para integrar los conceptos. Así llegan y por lo menos que la mayoría se presente en la primera instancia. Porque después, a medida que van pasando las instancias, se les empieza a juntar con las evaluaciones de otras materias.
Pero no es que ustedes sí o sí se tienen que presentar todos a la primera instancia. Cada uno elige a qué instancia presentarse. Y acá hay que hacer una diferencia. Yo puedo justificar por el motivo que sea solamente la tercera instancia. No puedo justificar ni la primera ni la segunda, y eso es por reglamento. ¿Sí? Así que si ustedes no se sienten preparados o se inscribieron, pero bueno, a último momento les agarró diarrea por el miedo y no se presentan a la primera instancia, obviamente van a tener ausente, pero van a tener la segunda y la tercera para presentarse. Si no se presentan a la segunda, van a tener la tercera. Y si no se presentan en la tercera o desaprueban en la tercera, quedan afuera de la cursada. Cursada de anatomía. ¿Queda claro eso? Ustedes eligen en qué instancia presentarse. Acá se pueden dar varios escenarios. Puede ser que yo me presente a la primera instancia, desapruebe y diga, no, mejor la curso el año que viene, obviamente, ahí perdieron la cursada porque van a tener ausente en las siguientes 2 instancias. Puede ser que yo me presente en la primera, desapruebe, me presente en la segunda, desapruebe, y me presente en la tercera y desapruebe. Ahí quedo afuera de la cursada de anatomía. Puede ser que yo no me presente ni en la primera ni en la segunda y me presente solamente en la tercera y desapruebe. Ahí pierdo la cursada de anatomía. Y después lo que hacen muchos, que bueno, después obviamente tengo que bancarnos los llantos, me presento en la primera, me saco un 4. Pero como quiero más nota, me presento en la segunda y desapruebo. Y después me presento a la tercera y vuelvo a desaprobar. No les queda el 4, desaprobaron. Por lo tanto, pierden la cursada. Así que ojo con esas especulaciones que van a hacer con respecto a la nota. Prueba con 4. De 4 para arriba. Los exámenes son orales. Por eso tienen que tener cámara y micrófono. Así que ojo con ese tema, ¿sí? Porque todos los años pasa lo mismo. Me presento en la primera instancia, me saco un 4 y un 5, pero como no me alcanza, me quiero sacar un 10, cosa que es difícil, más allá de que algunos lo pongan. Entonces me presento en la segunda, desaprobé la segunda, me presento en la tercera, desaprobé la tercera. No les queda el 4 de 5 en la primera instancia, les queda el desaprobado. No, queda el ausente, porque ustedes se inscribieron en la segunda instancia. Es decir que si ustedes se presentan en la primera, se sacan un 4 y se presentan en la segunda, se inscriben para la segunda y no se presenta, en el momento de que se inscribieron para una segunda instancia, ¿sí? Deshabilitan totalmente la nota de la primera instancia. Por lo tanto, se tienen que presentar sí o sí en la tercera. ¿Queda claro? Cuidado con eso, ¿eh? Porque si ustedes aprueban en la primera instancia y después pretenden anotarse en la segunda o en la tercera, ya si se anotaron en la segunda y no se presentaron, tienen ausente. Por lo tanto, sí o sí se tienen que presentar en la tercera, ¿sí? Y aprobar, obviamente, o bueno, pueden llegar a desaprobar también. Y si no se presentan en la tercera, les queda el ausente, porque se inscribieron al examen. Y deshabilitaron totalmente lo que fue la primera instancia. Así que ojo cómo especulan, porque les puede salir mal. No es culpa nuestra, es culpa de ustedes por falta de conocimiento o lo que sea. Y como les dije, ese tipo de especulaciones no solamente les va a comprometer el desempeño en la anatomía, después se les empieza a juntar las instancias de los parciales de las otras materias del primer año. Pero bueno, si desaprueban la anatomía, quedan afuera de anatomía y seguirán con las otras cruzadas.
Y otra cosa importante, porque esto también por desconocimiento, y obviamente no tienen por qué saberlo estando en primer año. Ustedes desaprueben la cursada de anatomía en el primer parcial, ¿sí? No les permite, no quiere decir que ustedes en el segundo cuatrimestre se puedan anotar nuevamente, porque la materia es anual, no es cuatrimestral. ¿Queda claro? Si pierden la cursada de anatomía, en este ciclo lectivo, la pueden volver a cursar recién en el año 2022, el año que viene. Así que ojo con eso también. No se relajen diciendo, la dejo y la curso en el segundo cuatrimestre. No hay segundo cuatrimestre en anatomía porque es anual. Por lo tanto, recién el año que viene la van a poder cursar. Y otra cosa que quiero aclarar. Yo en realidad aclaro todas estas cosas porque recibo mail prácticamente todos los días con las mismas cuestiones. Como bien les digo, es una materia anual. Vamos a suponer que ustedes ahora agarran y aprueban el bloque de embriología. Y pasan al segundo bloque y lo desaprueban, la cursan el año que viene. Pero la cursan completa la materia. No es que porque aprobaron el bloque de embriología el año que viene no cursan embriología. No. ¿Sí? Lo que ustedes van a hacer es cursar toda la materia nuevamente. ¿Queda claro eso? Al menos quiero aclarar estas cosas y después recibo menos mails con estos reclamos. Bien. Me alegro entonces que haya quedado claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no quieren agregar nada más, Caro, Reggie. No, yo no tengo nada que agregar. Bueno, está bien. Nos veremos entonces la semana que viene. El Dale. cuestionario abre a las 12, cierra a las 2, tienen 45 minutos para hacerlo, así que ya en un ratito lo van a tener habilitado. Hasta luego.